Blas. Hola, David. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, la primera pregunta, ¿qué es una onda? Pues una onda es una de las formas que tiene la naturaleza para transmitir energía o información. ¿Y hay muchos tipos de ellas? Dos fundamentales, mecánicas, como puede ser el sonido, o una onda en el agua, y electromagnéticas. Las primeras necesitan un medio material para transmitirse, y las segundas incluso en el vacío se transmiten. Y de esas ondas que no necesitan ese medio material, ¿qué tipos tenemos? Más comunes para nosotros son las ondas de radio y la luz. Y hablando de las ondas de radio, ¿qué características tienen este tipo de ondas que las difieren del resto? Pues las ondas de radio, la frecuencia va entre 30.000 hercios y 3 millones de hercios, y la longitud de onda sería como ver en el mar olas cuyas crestas están separadas entre 10 kilómetros y 1 centímetro. O sea, que nos da también un amplio espectro, ¿no? Muy amplio. ¿Y estas ondas de radio, cómo se propagan? ¿Cómo viajan? Pues fundamentalmente las ondas de radio se propagan o a través de la troposfera, la parte baja de la atmósfera, a través de la superficie de la Tierra, o por reflexión a la ionosfera. ¿Y la ionosfera qué es? Es una capa de la atmósfera que está entre 50 y 500 kilómetros, que está electrificada por acción del Sol. Y esa es la que permite que captemos ondas de radio de miles de kilómetros de distancia. A miles de kilómetros de distancia. ¿Y tiene algún tipo de influencia en la atmósfera la propagación de este tipo de ondas de radio? Sí, pero en las ondas de radiodifusión, tiene muy poca, salvo el hecho de un fenómeno que se dice la formación de conductos. ¿Un conducto? Sí, por inversión térmica, por condiciones de temperatura de diversas capas de la atmósfera, se forman una especie de guías de onda por donde la onda va viajando a través de rebotes. Se queda, digamos, confinada en esa capa. Como si fueran un cable, y puede llegar a miles de kilómetros. De hecho, cuando era yo pequeño, hace años, en Villanueva del Fresno, podíamos ver los sábados por la tarde de verano la RAI. La RAI, pero la RAI, la televisión pública italiana. Pero la veíamos. Pero está a miles de kilómetros de distancia. A miles de kilómetros, sí. Luego ya, si te vas a frecuencias más altas, la que utilizan los llamados radioenlaces para la distribución de señal de las instituciones telefónicas, radio y televisión, a esas frecuencias sí ya aumenta el contenido de agua de la atmósfera. Exclusivamente el agua. Fundamentalmente el agua. ¿Y por qué? Pues lo mismo que cuando tú metes un vaso de agua en un horno microondas, se calienta porque absorbe parte de la energía de la onda, pues el agua en la atmósfera, en cualquier estado, absorbe parte de la energía de la atmósfera y por tanto atenúa la onda. O sea, por la propia estructura de la molécula de agua. Sí. En nuestras casas, Blas, siempre en las redes tenemos en el dial eso que pone AM y FM. ¿Qué es eso? Bueno, son dos formas de introducir la información dentro de la onda que la porta, que se llama portadora. Entonces, cuando el locutor habla... Pues en el caso de la AM, lo que ocurre es que se modifica la amplitud de esa onda portadora. Mientras que en el caso de la FM, lo que se modifica ligeramente es la frecuencia de esa portadora. ¿Y eso, cómo podemos ver esas diferencias? Bueno, las podemos ver porque la AM normalmente se utiliza a frecuencias más bajas que la FM. Frecuencia más baja quiere decir que la cantidad de información que ahí cabe es menor, en la FM es mayor. Y las emisoras de radio emiten en una y otra frecuencia. ¿Y por qué? Pues hay dos diferencias fundamentales. Primera, por la frecuencia de esa portadora. La de AM es más baja y es como un camión pequeño, le cabe poca información. Sí. La FM se transmite a una frecuencia más alta y le cabe más información, como si fuera un camión más grande. ¿Y qué tipo entonces de emisoras podemos tener con AM y FM? En la primera podríamos hacer tertulias y solo en la segunda podemos tener una emisora de música. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, Blas. Muy bien. Un placer. También.